¿no? Bueno, vamos a, a continuar. Vamos a ver, a refrescar para que les quede la estructura de las redes neuronales de aprendizaje profundo y después vamos a seguir con un ejemplo de ChatGPT 2, que es lo mismo que el 3, nada más que el 3 es mucho más grande la cantidad de datos que tiene. Pero el concepto que tienen que, con el cual tienen que trabajar es igual. No hay diferencia eh, entre uno y el otro. La única diferencia es la cantidad de datos con los cuales ustedes trabajan. Bueno, arrancamos. Comparto la pantalla. Breve repaso de lo que vimos la semana pasada. Esto lo tienen que tener sumamente aceitado. ¿Por qué lo deben tener aceitado? Porque hoy por hoy trabajar con redes de aprendizaje profundo es muy común y es lo que más se está pidiendo en el mercado. La diferencia que tenemos que entender y lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que la construcción de redes neuronales y sobre todo de redes neuronales de aprendizaje profundo es una cuestión que no escapa a la norma de las redes neuronales. Es una, es algo que se aprende con el tiempo. De antemano no tenés forma. De antemano no hay forma. De antemano no hay forma de poder escapar a tener que lidiar con el prueba y error, prueba y error, prueba y error constantemente. Y eso es lo que desmoraliza a, a los que están empezando a trabajar en esto. ¿Por qué? Porque nunca se llega en los primeros pasos a tener una buena performance y sobre todo cuando se ven los ejemplos que uno va siguiendo en los libros y demás, de repente ve como que otras personas o entiende que otras personas lo saben hacer, lo hacen automático y en realidad no es así, sino que le están ocultando dos conceptos. El primer concepto que le están ocultando es que esa estructura que le muestran en un libro o en un tutorial en la web fue hecho después de un montón de pruebas. Número uno. Y número dos, que los conceptos, esa persona que virtió esos conceptos y pues ahí capaz que tiene mucha experiencia y ya atravesó
el mar de los sargazos, ese mar donde ustedes tienen que aprender a hacer una estructura de una red neuronal. El gran problema de una red neuronal no necesariamente tiene que ser redes neuronales de aprendizaje profundo, las redes neuronales estándares, el problema está dado por cómo ustedes arman la arquitectura. En una red neuronal todo es la arquitectura de la propia red neuronal. Entonces, eso es lo que se hace con prueba y error. Nada más que eso. Bueno, una vez explicado cuál es el problema y vamos a ver cómo lo solucionamos. Acá habíamos hecho un ejemplo en el cual, bueno, importamos todo lo que tenemos que importar. Siempre acá dejamos este pedazo de código solamente para mostrar las versiones que tenemos con todos los datos que estamos trabajando. Y hacemos una pequeña limpieza de la memoria para estar lo más óptimos posibles desde adentro de nuestro notebook, que ya de por sí consume bastante, bastante memoria. Levantamos un dataset estándar de datos de un sonar que tiene 60 características, 60 features y una clase target 01. Eso no es un objeto detectado. Acuérdense, cuando ustedes levantan cuando ustedes levantan un dataset, automáticamente les conviene el head solamente es para ver que los datos se levantaron medianamente bien. Esa es la razón de por qué siempre se hace. Pero acá abajo, la razón que estamos haciendo el info para ver de todas las columnas que tiene, que lo dice acá, la numeración siempre es de 0, por eso tenemos uno menos. ¿Cuántos son nulos? Y vemos acá que coincide este número con este número, no tenemos ningún valor nulo, ya aprendimos algo. Y después el tipo de dato con el cual estamos trabajando. Float 64, IN 64. Dos conceptos con el que ustedes tienen que trabajar. En este caso no consume nada, acá abajo les está diciendo cuántos elementos son float 64, 60, y cuántos son integer 64, que es 1, que es el resumen de esto. Y la memoria usada, 99K. En este caso es insignificante, no tenemos que hacernos mucho problema por esto, por este valor es nada, pero, sí lo que tenemos que tener muy en cuenta todos es que el tipo de datos y saber cómo anda read CSV. Esta función de pandas lo que hace es automáticamente toma el dato del tipo que es con su mayor expresión, o sea, un float de 64 bits. Esto lo que quiere decir es que nosotros en realidad podríamos tenerlo, por ejemplo, mirándolo así a simple vista, en un float de 32 y bajar quizás más de la mitad el tamaño de la memoria consumida. También el integer 64 lo podría de 0 y 1, podríamos tenerlo en un integer 8, a un cuarto. Bien. Esto
es lo que deben tener siempre en cuenta cuando leen un dataset. Hay un parámetro donde ustedes le pueden decir a cada columna de qué tipo es y de esa forma lo hacen directamente o acá abajo le agregan los, los valores de qué tipo quieren convertir. Pero es muy importante que ustedes siempre tengan presente eso. Este número, como regla de escritorio, lo tienen que llevar a su mínima expresión, sin perder información, ¿no? Pero sepan que este valor que va poniendo por defecto Pandas es el del tipo el inmediatamente mayor. Y una cuestión muy importante, acá no tenemos ninguno, pero que todos deben tener muy presente, es el valor object. El valor object es un string y es muy pesado, es muy, muy pesado. ¿Está? Entonces, tengan cuidado con eso. Bueno, también sepan que si lo guardan como CSV, tu CSV cuando lo guardan, cuando lo levanten, lo van a tener que levantar y especificar de vuelta los tipos de datos. Entonces, otra regla de escritorio para la ciencia de datos. Otra regla de escritorio para la ciencia de datos en general. Cuando empiezan a trabajar con un dataset, no arman todo esto, todo el data del ejemplo funcionando. Arman, lo pueden armar en Notebook o lo pueden armar directamente en un punto .py en Visual Code, en donde a ustedes les parezca bien. No levantan nada absolutamente nada. Nada más levantan el pandas. Levantan el archivo, observan, miran los nulos, cambian los tipos de datos y graban un archivo ya con ese formato. Pero como si lo graban en CSV, lo van a estar grabando ¿con qué? En archivo de texto. Entonces ya se copian. ¿Cómo debería ser el próximo read CSV con todos los tipos de datos para que cuando lo levante, en vez de ponerle float 64, le ponga float, por ejemplo, 32? Y ahí ya empiezan a trabajar con lo que ustedes quieren hacer. Pero bueno, regla de escritorio, siempre levantan, lo único que se cercioran, porque es lo que nos jode, es los datos nulos, lo modifican, llevan al formato que quieren, graban. Acuérdense que también podían bajarlo de memoria con el joblib, la librería joblib, para que directamente se los baje de memoria como si fuese el objeto directamente en memoria. Es una alternativa muy válida para no tener que tocar de vuelta más un read y un tu CSV. Y ya con esa modificación que lo hicieron, ya lo tienen para trabajar. Esa es más o menos la forma en la cual se trabaja en la vida real. Entonces, generamos un primer archivo donde simplemente vemos si hay nulos. Optimizamos los tipos y lo bajamos de memoria con joblib y también la primera versión la bajamos con el formato tu CSV para que nos quede como muestra de que no y lo veamos, lo podamos comparar en caso de tener alguna duda de que no vamos a tener no hemos hecho ninguna diferencia, como en realidad el archivo de texto que nos va a quedar en tu CSV es texto plano,
podemos ver si hubo algún cambio de tipo involuntario. Y trabajamos con el job lib para bajar y subir de memoria. Bueno, una vez dicho estas cuestiones básicas del trabajo diario, separamos entre lo que serían los datos y el target. Acá tenemos. Esta es la forma de hacerlo. ¿Cómo se imaginan hacerlo esto de otra manera para no tener que escribir todo esto y sabiendo que hay una sola línea como alternativa a esto? Lo hacen igual. Entonces yo podría tener como alternativa tener esta, lo dejo igual, pero este, en vez de poner todos esos valores, lo puedo hacer de esta manera. Paso directamente el dataset. X punto drop y limpio eso. Ahí está. Lo paso ahí. Lo podría hacer inline, true, le podría poner, o es esto. Entonces no tengo que escribir tanto. Otra alternativa. ¿No? Nada más para que sepan que por lo general todo se puede hacer de más de una manera. Separé el X del Y, nada más transformé el Y para generarlo con un label encoder, para que lo reconozca como label encoder. El dato, entrenamiento, lo de siempre, genero test y entrenamiento. Acá le dejé un 33% para entrenar y un 10% o un 33% para no entrenamiento, para test y el resto para entrenamiento. Pero ustedes pueden hacer esto. Le podrían dar un 10 alternativa. La semilla, como va a generar este 33% de test. Y acá nos quedaron los archivos. 139 registros para entrenar, 69 para testear. Eh, Quizás es un poco, podríamos bajarlo esto a un 10 sería más apropiado, porque no tenemos muchos datos, son 208 nada más, pero bueno, detalles que se pueden ir viendo. Y acá era el problema que le estaba diciendo recién. Esta es la estructura de la red que tienen que hacer para entrenar un modelo. ¿Estamos? Para entrenar un modelo ustedes tienen que armar la arquitectura. La arquitectura de la red es esa. Hay dos filas que son más o menos intuitivas. La primera, el input shape, la máscara de entrada, 60. Bueno, tiene sentido porque teníamos 60 características. Así que eso lo podríamos inferir medianamente bien. Y la última capa de salida, 1, también lo podemos inferir, porque las clases que tenemos es una columna de clase que es 0, 1, con lo cual en una sola neurona le podemos decir, activate 0, 1, que nos dé true, false, lo que ustedes quieran, y ya lo tenemos. Pero todo lo demás que escribimos acá, tanto sea la estructura como decirle compilate, es medianamente una ciencia oculta. La métrica que pongamos a cura, sí, bueno, podemos decir
as usual y ya está, lo hacemos, siempre lo hacemos. La pérdida de el loss que sea cross entropy también, más o menos es lo que siempre se pone. Pero después los optimizadores, la activación de cada una de las capas, esto de ReLU, eh, acá tenemos una activación sigmoid. No lo sabemos si no estudiamos. Al margen de que acá les pusimos todas las referencias para que puedan ver cada uno de estos campos y entenderlos y no tener ninguna duda sobre ello. El punto que tienen que entender este es el problema de las redes neuronales. Es el único problema que ustedes tienen que saber que existe. Las redes neuronales cuando se entrenan de una manera sumamente sencilla, darle un enter y que se entrene la misma red. El problema es armar esta estructura. Para llegar a esta estructura yo agarré y hice prueba y error un par de veces hasta que le enganché un número que más o menos iba a funcionar. Bueno, acá lo que hice le hice un preprocesamiento, le generé un estándar scaler antes de darle los datos. ¿Por qué le puse un estándar scaler? Por estos valores. ¿Ven? Yo tengo valores que son entre 0 y 1, pero hay valores muy chiquitos, hay valores que no son tan chicos y pueden estar agrupados. Entonces eso ya lo sabe, ya sabemos que a las redes neuronales y en términos generales a los modelos de ciencia de datos, no es algo que les apasione mucho. Entonces lo que hacemos es, le generamos un primer paso y lo estandarizamos. Y después le asignamos la clasificación de Keras. Con el epoch, con el batch size, acá tenemos que es cada uno de ellos. Generamos un pipeline. Un pipeline, acuérdense, es una secuencia de pasos que hacemos automáticamente para entrenar el modelo cuando está en producción. Acuérdense que si yo lo corrí por un escalador y después le entrené una red neuronal, cuando lo tenga en producción voy a tener que hacer lo mismo. Primero lo voy a tener que pasar por el escalador y con ese resultado se lo voy a poner al valor de la... Le voy a presentar esos valores a la red neuronal para que me dé un resultado. Entonces ahí lo tenemos. Ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Ven? Generamos nuestro pipeline. Este pipeline, ¿cómo se va construyendo? Es un array vacío y le voy haciendo un append donde le pongo un diccionario, donde le pongo el nombre de fantasía y lo que quiero que corra. Nombre de fantasía y lo que quiero que corra, con parámetros, con todo. Ella sabe cómo manejarlo internamente, lo maneja esto como un objeto. Puedo decir pipeline y me saca este gráfico donde me explica lo que tengo para cada uno de los pasos. Puedo encadenar la cantidad de pasos que yo quiera. Acá hice el entrenamiento de la red, el fit con el X-Train y el Y-Train que lo iba sacando acá y ya obtuve el resultado. Entrené. Siempre me fijo acá otra regla de escritorio que quizás cuando vean el código digan, ¿por qué lo hace si no tiene mucho sentido? Hicimos una predicción acá de los datos de entrenamiento, ¿no? Con los datos de entrenamiento.
¿Ven que pusimos por el pipeline para que lo pase con los datos de entrenamiento? ¿Está? Esos datos de entrenamiento que nosotros utilizamos en realidad no tienen mucho sentido, uno a simple vista. La primera opinión que uno podría tener es, no tiene mucho sentido. Si es con los datos con los cuales yo le mostré al modelo y el modelo se entrenó. Obvio que me va a dar un valor acá del 100%, y es lo que estamos tratando de encontrar, un valor alto. Un valor alto. 97, 98, 99, 100%. Para saber que más o menos el modelo se estabilizó. Es una regla empírica que ustedes pueden hacer para trabajar con entender cómo va cómo fue el entrenamiento. Rápidamente hacen eso. Bueno, luego lo que siguen haciendo es testeando con los datos de test, ¿no? Hago lo mismo, pero con los datos de test. Que esto sería producción, ¿no? Bueno, y calculé la cura, ¿sí? Y me dio un 75%. Nada mal, con los datos de test, podríamos seguir trabajando. ¿Cómo podríamos tratar de mejorar este valor? Bueno, dos cosas. Reduciendo el conjunto de test para que vea más datos, o otra de las cosas que yo tengo que entender cuando veo acá este valor es que en realidad no son muchos datos los que yo tengo. Y una de las características que habíamos hablado en el momento de trabajar con redes neuronales, que lo que necesitan es tener muchos datos. Bueno, entonces lo que uno podría llegar a pensar es decir, bueno, podría reducir el conjunto de entrenamiento. Está bien, podría poner un 10% acá, pero en realidad no voy a tener muchos más casos de entrenamiento. Y ahí es donde entra la segunda alternativa en este ejemplo, que es generar datos sintéticos. Los datos sintéticos es a partir de un conjunto de datos dado. ¿Se acuerdan que habíamos visto una librería que lo que hacía era, le dábamos los datos, el dataset, ella estudiaba la distribución y el comportamiento de los datos que teníamos y lo que hacía era generarnos más datos. Nos generaba mucho más datos para evaluar si esos datos eh, podían ser para el entrenamiento. Como nos generaba distribuciones similares, analizaba el tipo de distribuciones, las clases y generaba datos que estén relacionados con eso, de estos 208 registros, podríamos llegar a tener 500, 1000, el número que nosotros querramos, y darle para entrenar mucho más datos. En teoría, eso lo que haría era tener un dataset mayor que terminaría impactando directamente en que nuestra certeza en el modelo aumentaría, porque le di más datos, más posibilidades para que encuentre los patrones, y con ese conjunto de datos de entrenamiento más sofisticado, de mayor tamaño, habría podido mejorar nuestra métrica para el testeo. Entonces ahí tienen un ejemplo real de cómo ir mejorando, cuáles serían los pasos con los cuales uno podría ir trabajando e ir haciendo eh,
esto de hacer un entrenamiento de una red neuronal. Listo. Acá probamos un ejemplo, le dimos una columna, como sería el trabajo en la vida real. Acá lo tenemos. Le damos una medición, que la hicimos a mano nosotros, lo convertimos a tipo de dato, flow, acuérdense, acá, que son 60 valores, la clase es lo que no tenemos, y le decimos que nos prediga y nos dice que es de la clase 1, este valor. Bárbaro. Y acá, sobre los casos de test, le mostramos que era lo que trabajaba, ¿ven? Predijo, esperaba con una probabilidad de tanto. ¿Ven? Pero acá también tenemos en el primero que en uno se confundió. Predijo 0, esperaba 1 y encima nos dijo que con una probabilidad del 95%. Acá la chingó. Bueno, dos conceptos que tenemos que refrescar en la ciencia de datos, en la inteligencia artificial en general. Esto no es absoluto. Está permitido que se confunda, de que erre, sí, totalmente permitido está. No hay ningún problema. No hay ningún problema de que no llegue a trabajar o hacerlo del todo bien. ¿Y cómo podríamos mejorarlo? Bueno, generar un mayor dataset, pero siempre, aunque hagamos todos el dataset que le pasemos que querramos, esto no es un signo de que nuestro modelo anduvo mal. Los errores son aceptados acá. ¿Mm? Acá nos da una probabilidad de lo que sea siempre, no una certeza absoluta, con lo cual se puede estar confundiendo. Y en este caso tenía un 25% de error. Y acá estamos viendo un caso de ese que cayó dentro de ese 25%. Entonces, esos son algunos conceptos de las redes neuronales que debemos tener siempre presente. Bueno, pasando a la solución de esto y cómo nosotros deberíamos trabajar para incluir, para entrar rápidamente en este modelo, en esto de la ciencia de datos y en el deep learning, es trabajar con AutoKeras. Keras, acá, lo que estamos viendo es una librería que Hola, ¿me escucharon? En un Hola. momento se cortó Sí, sí. cuando estabas empezando lo de Keras, Mm. pero ahora se escucha. ¿Hace cuánto que se cortó? Cuando empezás lo de Keras, Ah, Y lo de 2 o 3 Keras. minutos más o menos. Ah, bueno, está bien. Yo creí que estaba hablando como un loco solo. Bueno, ahora vengo de vuelta. Esperen que está compartido. No.
Comparto de vuelta, no sé qué pasó. Bueno, lo que le decía de Keras. Keras es una librería que lo que hace es enmascara a TensorFlow. Le pone un cascarón arriba que hace que sea mucho más fácil configurar todo y trabajar con Keras, con TensorFlow. Esto es el resultado final, lo que les decía. Imagínense si esto es el resultado final de trabajar de manera más fácil, que es totalmente artesanal. Imagínense lo que debería ser trabajar con TensorFlow. Es bien, bien eh, no engorroso, no es complejo, es engorroso, muchos detalles, muchos parámetros que hay que pasarle. Bueno, entonces tenemos nuestro modelo acá. Y eso es lo que hace Keras. Todo lo que vimos es gracias a que Keras nos da un ejemplo, nos permite hacer esto de una forma más sencilla. Pero como todo, cuando uno empieza a ver qué es lo que se está haciendo, en realidad aparecen librerías como AutoKeras. AutoKeras es una librería que lo que hace es el mismo ejemplo que vimos recién, es lo mismo, van a ver todas las líneas de código igualitas, salvo esta, salvo esta. Esta línea de código lo que hace es decirle, en vez de que yo te tengo que dar la red, armártela como esto, para después entrenarla, lo que yo te voy a dar es generame, intentá con 50 modelos distintos de redes neuronales. Te digo el valor, el nombre del proyecto, si hay un entrenamiento ya hecho, reescribilo y la métrica que voy a querer validar es accuracy. Y armame todas estas combinaciones, esto que ven acá, más esto que ven acá, porque la métrica accuracy ya se las estoy forzando, armátelo vos solo. Si vos ya sabés todo lo que tenés que tener, tenés un dato de entrenamiento que ya sabés que tiene 60 características. Y tenés un target, el E-Train, que tiene una columna con dos valores. Así que vos ya sabés lo que habíamos dicho acá. Este es 60, el input shape. Ya sabemos que es 60 y no puede ser 61 y no puede ser 59. Y esta capa de salida también sabemos que es 1. Y después todo lo demás que hicimos acá en el medio fue prueba y error. Y esto lo fuimos haciendo por prueba y error. Entonces, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Entonces acá, Keras, AutoKeras, lo que nos dice es, queremos clasificar porque podemos hacer una regresión, podemos clasificar texto, imágenes. Solamente lo que le tengo que decir es, armame un clasificador con estos parámetros, entrenate. Fíjense que después en el entrenamiento hago lo mismo. Otra cosa que no hice, que tuve que hacer acá es generar el scaler, el pipeline completo. Acá no tuve que hacerlo. ¿Por qué? Porque la red AutoKeras, si se da cuenta que tiene que hacerlo, lo va a hacer solo. Y fíjense, ahora mi línea es esto más esto. Los parámetros que yo pasé acá son parámetros que copio y pego. ¿Cómo voy a mejorar mi entrenamiento? Mejoro esto acá. Entreno y ya tengo.
Hago lo mismo con los datos de entrenamiento, como había hecho acá, para ver cuál era el valor que me daba, que acá tenía 100%, acá tengo un 98%. Bien, está. Y cuando digo, haceme el valor, la métrica de entrenamiento con el conjunto de test, llego casi a un 80% contra el 75% que había llegado acá. ¿Ven? Después predigo el mismo valor que teníamos ahí, ya está. Y acá les hice el ejemplo, exportar el modelo. Vemos cómo es. Acá ya tenemos search. Exportamos el modelo, vemos el summary cómo está, qué quiere decir la estructura de la red que quedó, que es esta, contra la red que quedó, ¿dónde lo tengo? No lo puse acá, summary. Bueno, ustedes pueden ver contra este summary cómo sería la red. Acá salvamos el archivo con todo lo que tenemos que salvar del entrenamiento. Nos lo genera en un formato H5 especial. Y después levantamos la red. Fíjense que acá levanta la misma estructura de red. Ejecutamos el mismo conjunto de datos, nos da lo mismo. Predecimos un valor, nos da lo mismo. O sea, esto que tenemos desde acá en adelante es cómo vamos a hacer para pasarlo a producción, lo que tenemos que hacer para pasarlo a producción. Pero lo que más me interesa que entiendan es esto contra esto. Acá armé la red, acá la entrené. Yo acá tuve que pensar en armar un pipeline primero, después tuve que armar el clasificador, después entrené. Bien, pero arriba lo que tuve que hacer es crear una función, un método, donde yo arme manualmente la red. Y acá no lo tuve que hacer, con lo cual yo puedo evitar ese paso y empezar a trabajar en esto sin la necesidad de ser un experto en redes neuronales. ¿Y por qué pongo este ejemplo de acá? El model. Porque yo si quiero después trabajar con Keras tradicional, traduzco esto, ¿ven? El input 60. Es esto, input 60. Después me dijo multi-category encoding. Ahí está. Fue el encoding que le hice en el valor anterior, ¿no? En el estándar scalar. ¿Ven? Y si yo voy, la normalización, ¿ven? Yo voy viendo todo el proceso y puedo ir generando. Acá tengo una capa de 32 con activación ReLU. Después tengo otra capa de 32 con activación ReLU. Y tengo una capa de salida con una función de activación. ¿Ven que se parece bastante? Acá habíamos puesto la entrada de 60 con ReLU. Acá pusimos dos capas, una de 40 y otra de 32 con ReLU, pero el modelo seleccionó ReLU como método de activación, pero de 32. Y la salida una capa también. ¿Ven cómo se va leyendo? Entonces muchas veces lo que se hace en la vida, en el trabajo diario, es, arranco con esto, en vez de poner acá 50 le pongo 1000, el valor por defecto acá es 100, le pongo 250 modelos. Probame 250 qué. 250 esto. ¿El qué es esto? ¿Mm? ¿El qué es esto?
probame 250, probame 1000 modelos distintos y quédate con la mejor estructura. Le doy Enter, ejecutate, trabajá. Cuando termina y veo que la accuracy con el dato de test anda medianamente bien, lo puedo dejar así, con este modelo y como se los mostré acá, cómo se salva y cómo se levanta y cómo se trabaja en producción. O lo que hacen muchos, que cuando después están en producción, cada vez que tienen más confianza en esto, menos lo van a usar, es generan el summary, lo migran a esto y hacen un entrenamiento con esto para trabajar específicamente ustedes que tengan un mayor grado de modificación, ¿no? Porque van a poder toquetear más esto. Pero cuando ven la librería Scikit-Learn, el autoqueras, quiero decir, van a ver que tienen todos estos parámetros. Todos estos parámetros, en definitiva, son los mismos parámetros que pueden poner en el Keras. ¿Mm? Entonces ahí tienen el modelo de cómo deberían trabajar y no tendrían que tener ningún problema con el entrenamiento. Predecir todo y ya tienen un modelo andando. Y fíjense que después pueden, con datos estructurados, pueden hacer clasificador o regresor. Pueden predecir texto, clasificar texto, imágenes. Entonces acá tienen una librería que es AutoKeras, que sería muy importante que ustedes se centren. ¿Por qué? Porque tiene todo lo que es todo el entrenamiento de las redes neuronales con el poder de TensorFlow y después migrar a TensorFlow de a poco e ir aproximándose con determinadas herramientas que tiene TensorFlow de visualización de entrenamientos que realmente TensorFlow en eso es muy, muy, muy bueno. Entonces ahí tienen eh, algunos modelos, con lo cual deberían, o sea, tienen una indicación de cómo tendrían que seguir capacitándose. Bueno, y como último, para que sepan diferenciar una, una red neuronal tradicional, acá lo que hicimos es dos pasos, donde tenemos primero un pipeline donde hacemos un preprocesamiento y luego generamos el entrenamiento en la red neuronal, una definición empírica, una definición de escritorio de lo que es el deep learning, que tienen que tener presente. Nosotros cuando hicimos acá, hicimos un modelo de deep learning. ¿Por qué? Le dimos los datos a la red, a una librería, en este caso AutoKeras, invocamos este método y entrenamos. Internamente la librería, cuando vemos la salida, vemos que primero hizo un preprocesamiento, tomó el input de 60 y después hizo todo un preprocesamiento. ¿Mm? Y después trabajó con la red y después me dio la salida. Una definición no académica, pero que sirve para ubicarnos bien en lo que son las redes neuronales de aprendizaje profundo, es que las arquitecturas internas de redes neuronales de aprendizaje profundo, a diferencia de la red neuronal,
que nosotros habíamos utilizado acá, no es solamente la red. ¿Ven? Acá es arquitectura de una red neuronal y punto. No hay más nada. No hay preprocesamiento de datos, no hay optimización, no hay nada. Es puramente la arquitectura que yo definí. Lo que ustedes tienen que entender acá es que el estándar Scaler es lo mismo que estuvimos haciendo acá. Entonces, las redes el Deep Learning, ustedes lo tienen que entender como el proceso por el cual, cuando ustedes levantan un dataset, se lo pasan a una red neuronal de aprendizaje profundo y dentro de la red tiene un conjunto de conocimientos. O sea, ¿qué es el conjunto de conocimientos? Es experiencia de otros programadores donde dicen, cuando el tipo de dato es de este tipo, por ejemplo, una imagen, la mejor forma de reducir los datos para llevarlos a un vector y presentárselo a la capa de entrada de la red es este. Y el este salió de haber probado un montón de veces. Entonces saben cómo se hace la reducción, las convoluciones, y ahí empiezan a aparecer un montón de nombres que son muy comunes en las redes neuronales de aprendizaje profundo. Pero lo único que para empezar a entender eso ustedes tienen que tener bien claro es que eso salió de la experiencia de muchos programadores que se dedicaron a esto antes que ustedes y llegaron a la conclusión de, si vos tenés una imagen, no inventes la rueda cada vez que te sentás adelante de ellos, de un entrenamiento, del problema de hacer un nuevo entrenamiento. Utilizar lo que ya existe. Entonces ahí empezó a surgir la idea de aprendizaje del deep learning, ¿no? De los modelos de aprendizaje profundo. Y eso fue lo que les hizo que explotara tantos modelos de inteligencia artificial y hoy por hoy justo estamos viviendo el estado del arte y estamos viendo que todo es inteligencia artificial, todos nos hablan de inteligencia artificial, todos los días salen nuevos modelos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque realmente ahora se está sumando experiencia de la manera correcta. Antes eran esfuerzos individuales. Ahora se está poniendo todo en librerías que suman el conocimiento que había anteriormente y lo van agregando y cada uno va haciendo un pequeño aporte. Entonces, eso es el aprendizaje profundo. Después tendremos que entender lo que son las convoluciones, qué son los filtros, qué es esto, cómo son redes con antagonistas. No hay ningún problema. Pero el concepto básico es ese. La red neuronal de aprendizaje profundo, desde un punto de vista empírico, lo que tenemos que definirlo, lo tenemos que entender en nuestra cabeza es, se pone todo junto, un conjunto de pasos de preprocesamiento dentro de la misma estructura de la red y después al final engancho la red neuronal realmente propiamente dicha, que es como la que habíamos visto recién. Y eso me da una salida. Pero no tengo que hacer más ese pipeline como estaba acostumbrado yo, sino que lo meto todo en una sola estructura. Por eso cuando vieron ustedes la definición, el help de AutoKeras, decía para datos clasificación para datos estructurados, regresión para datos estructurados, clasificación para imágenes, regresión para imágenes, clasificación de texto, regresión de texto. ¿Por qué lo pone así?
Si ustedes van a Keras común, no lo ven así. Ven clasificador y regresor, porque el algoritmo en sí es el mismo. Lo que hace con estas redes de aprendizaje profundo que según el tipo de datos que vos tenés, te arma todo el preprocesamiento más apropiado para presentarle los datos a la red. ¿Quedó claro eso? Sí, Bien. Si les quedó claro, Javi, si te quedó claro, Janina, si te quedó claro, entendieron el concepto de Deep Learning. Todo lo demás lo van a tener que ir a buscar a la librería y ir entendiendo de a poco, porque la verdad que hay un montón de procesos y uno se va especializando en un conjunto de datos puntuales. A mí, yo qué sé, me tocó de casualidad, me tocó tener que trabajar con textos. Y sí, no sé por qué me toca siempre trabajar con texto. No lo busqué, se dio. Entonces, tengo mucha más afinidad y entiendo mucho mejor el modelado de textos que, por ejemplo, el modelado de sonidos. Pero ustedes ya tienen el conocimiento básico. A partir de ahí, ustedes vayan por donde ustedes tengan ganas, interés o donde consigan laburo. En mi caso se me presentaban trabajos de eso y me terminé especializando en la cuestión de texto, pero no más que eso. ahí capaz la complejidad está en cómo se preparan los datos, ¿no? Que hay que etiquetarlo y todas esas cosas. Exactamente, pero cada etiqueta, ahora el etiquetado uno lo hace, pero gran parte del preprocesamiento va a la red neuronal de aprendizaje profundo, esos pasos de cómo reducir. Por ejemplo, las imágenes, ya hay un par de modelos estándares, cuasi estándares, que ya todos lo usamos y no tenemos que pensar mucho más que eso, ¿no? Pero sí, el problema es hacer un poco de preprocesamiento y entender esto. Pero bueno, ahí tienen una manera en la que podemos trabajar. Y sepan que ese es el concepto que tienen que entender. Entonces, elijan algo que les guste y trabajen con ello. Bueno, hacemos un break, arrancamos 10, 20 y 25. Dale, profe. Bárbaro, hasta luego. Perfecto. De GPT, el chat GPT. Vamos a entender más o menos cómo está hecho internamente. GPT viene de Generated Pre-trained Transformer, una versión 1, vamos a ver la versión 2 y después pasamos a la versión 3. Eh, Entre la versión 2, que salió en el 2019, y la versión 3, la única diferencia que van a obtener es que es 100 veces mayor. La estructura, la cantidad de datos que tiene es 100 veces más grande en ChatGPT 3 que ChatGPT, no Chat, sino GPT-2 y GPT-3. Pero la arquitectura es similar, no hay diferencia entre uno y el otro. ¿Te acordás, Javi, que decías el rotulado de los datos? Sí, En términos generales, hasta que se demostró con el GPT, uno de los grandes trabas y uno de los grandes problemas que uno tenía al trabajar con
procesamiento del lenguaje natural, pero en realidad con todo, vamos a meterlo principalmente con el procesamiento del lenguaje natural. Uno de los grandes problemas que existía era que se creía, y se estaba muy seguro, pero bueno, al parecer a seguro se lo llevaron preso, que lo que uno hacía con esta clasificación, para que el modelo de procesamiento del lenguaje natural funcionase bien, no tenías otra forma que agarrar y rotularle los datos para que después clasifique bien. Eso era lo que se creía. Había empezado a haber algunos avances para entender el contexto y todo esto, y eran mejoras, pero siempre en el fondo se mejoraba el contexto, pero siempre se necesitaba el dataset clasificado para que ande bien. Muchas veces había técnicas que eran empezar con un dataset no clasificado, lo que generabas era un subconjunto de clasificación, veías cómo te daba el modelo, ajustabas a partir de ahí, marcabas todo lo que aparecía dentro de ese clúster, entonces tenías una forma de trabajar. En términos generales se trabajaba de esa manera. Con el chat GPT, pero con el algoritmo GPT, lo que se empezó a presentar era que vos podías desarrollar un modelo en el cual no le diera los datos clasificados. No le diera los datos clasificados. Pero sí lo que necesitaba era muchos datos. La idea es, si vos tenés muchos datos y en realidad en vez de trabajar con las palabras, trabajás con los contextos de la palabra, tenés las dos cosas que vos necesitás para hacer una clasificación. Cuando nosotros lo empezamos a ver desde ese punto de vista, nos damos cuenta fácilmente que es lo que nosotros como seres humanos hacemos. Tenemos que, si nosotros como personas nos darían 30 documentos y nos piden clasificarlos, no tenemos ninguna clasificación de antemano, no sabemos de qué tipo de documento es, no sabemos nada. Nos dan 30 documentos y nos dicen, generen la cantidad de categorías que a ustedes les parece en función de esto. Al margen de que seguramente si lo hace Juan pondrá 3 categorías, lo hace María pondrá 4, hay un delta que se sobreentiende que va a existir. Pero lo importante ahí que tenemos que ver es que nosotros cómo clasificamos. Leemos el texto, nos hacemos una idea de lo que, de a lo que pertenece. Eso a nivel computacional es ver el contexto de las palabras. Vemos el contexto de las palabras de los otros 29 documentos que teníamos, o sea, como personas, leemos el resto de los documentos, los 29 restantes, y a partir de ahí agrupamos en función de los contextos más similares en de los que se está hablando. Esos contextos similares están dados por un conjunto de palabras claves, usadas de una misma forma, con palabras que rodean a esas palabras claves similares. Eso es lo que haríamos nosotros a nivel
de persona no lo estudiamos, no lo reflexionamos así, pero lo que hicimos es, leímos los 30 documentos y los separamos, los agrupamos en cosas iguales. Se acabó. Bueno, estos muchachos demostraron con el GPT que se puede hacer lo mismo con un programa. La única diferencia es que vos tenés que darle mucho texto. Mucho texto. Cuanto más texto le pasás, cuanto más grande es el corpus de documento con el cual estás trabajando, más fácil va a ser para el modelo agrupar según características similares y darte una respuesta. Es por eso que la diferencia entre GPT-1 y GPT-2 son mucho más datos de entrenamiento y la diferencia entre GPT-2 y GPT-3 son mucho más datos de entrenamiento. Y entre GPT-3 y entre GPT-4 van a ser muchos más datos de entrenamiento. Al margen de que se puede hacer algunos ajustes de grano fino dentro del modelo, pero el concepto es, si yo tengo más texto, es como cuando ustedes van a estudiar. Si yo estudié bien para el examen y miré todo y vi todo, hice todo lo que tenía que hacer y estudiar, es mucho menos probable que ante una pregunta que me hagan no la pueda responder. Ahora, si yo respondo, leo la mitad de lo que yo tenía que estudiar, hay un 50% que puede caer en preguntas que yo no sé. Lo que hace el GPT es eso. ¿Cómo lo hace? Ahora lo vamos a ver. Bueno, acá lo único que hicimos es traer un ejemplo de Gutenberg, que es un sitio donde hay texto plano de lo que querramos. Podemos elegir textos en español, en inglés, en alemán, en el que se les ocurra, y pueden llevar este ejemplo a lo que ustedes quieran. Bueno, hacemos las importaciones de los datos como habitualmente hacemos de las librerías, y lo que vamos a trabajar era con el primer paso de el procesamiento del lenguaje natural, que es la tokenización. La tokenización era definir la unidad mínima de información con la cual vamos a trabajar. En este caso es una palabra. La única diferencia que vamos a tener acá, y no poner el token y que se pare por espacios tradicionalmente, es el hecho de que lo vamos a trabajar con GPT-2, entonces ya existe una librería de tokenizadores que lo que hace es nos levanta el token en función del modelo que vamos a trabajar. Es como que nos adelanta pasos. Entonces ahora lo tenemos para, este es específico para GPT-2. Listo. Levanto esto, genero el tokenizador, toda la normalización que le quiero hacer, y voy a configurarlo. Le voy a decir que como máximo me genere un vocabulario de 50.000 palabras, me inicializa con el alfabeto, con las palabras, con las letras del alfabeto. Piensen que nosotros lo damos por entendido esto, que tenemos estamos romanizados, el ASCII, el 256, pero pueden poner cualquier alfabeto en chino, japonés, en el que se les antoje. Y por último, algunos tokens especiales que encontramos, pero esto viene dado por el texto que nos bajamos de acá.
para que los reconozca como textos especiales. Acá cuando decimos levanta esto, lo que hicimos fue un tokenizador donde agarramos y levantamos el archivo. Fíjense que si quisiéramos tener más de un documento, podemos separarlo por coma. Esto es un array de un solo elemento, donde él va a levantar automáticamente todos los textos y en función de esta definición que le pusimos acá, va a generar los tokens. Y después acá lo que hicimos es salvar esos tokens, ya se los tenemos. Acá generamos una librería, un directorio para tokenización. Este archivo es JSON, o sea, es un archivo de texto plano con el cual ustedes pueden trabajar sin ningún problema y con el cual ustedes pueden generar, tocar manualmente, cambiarlo, están todas las palabras, la cantidad de referencias que hay, un par de números más que son los que necesita para hacer los cálculos de luego el GPT-2. Entonces, ahí tienen el archivo JSON. Acá nada más agarré todos los textos, en este caso uno solo, y lo puse dentro de los tokens. Bárbaro. Y ahora vamos a levantar directamente el chat, el GPT-2. Acá lo que tenemos es el archivo de configuración. Acá le puedo poner otros tokens especiales. Estos tokens especiales van a ver que sirven para decirle determinadas cosas. El end de sentencia, cómo empieza una sentencia. ¿Ven? Acá tienen algunas. Puede ser que lo tengan que agregar o no según el tipo de texto del documento a donde está, del archivo que ustedes están trabajando. Toda parte de tokenización va a depender del tipo de texto con el cual estén trabajando. Acá nada más le pusimos, ahora ya tienen dos fin de línea, el que habían puesto y el que viene por defecto. Entonces, fíjense cómo harían. Dame el encode de esta sentencia. Te dicen todos los valores donde está y cómo está encodiado. Bueno, acá tienen la configuración. Esto eran los tokens, el vocabulario es el token, el de inicio y el de fin le pasaron y generame el modelo. Ya está, ya tengo para trabajar. Ahora puedo preguntarle con todo el documento que me dio, el GPT-2 config, son todos estos parámetros que yo puedo evaluar. Puedo generar la cantidad de, ¿no es? Layers, posiciones. Pero acá empiezo a ver algo de redes, ¿no? Está bien, porque adentro lo es. Los modelos, si hay, cómo se activa, distintas cosas que no me importa mucho ahora. Pero lo único que me importa a mí es esta línea del fondo. Esta línea que tengo acá me dice que el vocabulario que me realizó fue 11.750. Pero si yo le había puesto un vocabulario de 50.000, bueno, él lo que tiene este vocabulario de 50.000 es el tope máximo. Por debajo, si es que no lo llega a concretar, lo dejan. Y en este caso, para un documento como, ¿a dónde está? Acá, los documentos de Austen, de Jane Austen, que era una escritora inglesa del siglo XIX, generó solamente 11.750. Listo. Lo único que hice acá, ¿ven? Lo que es entrenar un modelo de GPT. Levanto la configuración, lo tengo, levanté mi configuración, puse los tokens especiales,
le di los documentos con los cuales quiero trabajar y ya lo tengo. Levanto el archivo ahora de vuelta, el original, lo levanto, cargar el texto para empezar a trabajar. Acá lo único que hago es levanto, borro en esto que tengo acá, líneas que sean menores de 10 caracteres, porque no tiene sentido, y me genero un nuevo archivo. Y ahora me encodeo de vuelta con esas líneas que saqué del texto. Parámetros de configuración, en algún momento aprenderemos cómo se toca, pero dejamos estos que son por defecto. Genero los labels de los datos que tenemos. Bueno, cargo todo esto que tenemos acá, lo cargo igual, le decimos compilate. Yo le puse un epoch de 1, que es poco, pero lo hago para que ustedes el entrenamiento le tarde 4 o 5 minutos y ya le dé un resultado. Y ya está. Pueden ponerle 10 y el entrenamiento va a tardar más y va a ser mucho más preciso. Hay unos parámetros de configuración que se los explico acá, que son los parámetros que les pasé acá, y si no tienen todos los valores para generar un modelo de GPT-2, todos los parámetros, acá les estoy explicando solamente estos que ustedes tienen. Y fíjense, ¿para qué trabajamos acá? El ejemplo que estamos haciendo, estamos generando un modelo que lo que hace es generar texto. El modelo que nosotros estamos invocando es para generación de texto automáticamente. Este es el generador de texto, lo que me devuelve es el texto generado. Le tengo que pasar con qué quiero que empiece. En este caso le dije, nada, generame un texto a partir de un texto en blanco. El modelo, que fue el modelo que habíamos entrenado anteriormente, ven acá compile, donde habíamos tomado el texto de James Austen, habíamos sacado las 10 líneas, o sea, el origen de datos con el cual nosotros estamos trabajando es ese conjunto de texto, y a partir de ese conjunto de texto va a crear nuevo texto. Por eso le estoy pasando como segundo campo el modelo. Y después la longitud de texto que quiero que me genere. Un texto de 500 caracteres. De 500 palabras, quiere decir tokens. Ahí está. Este texto que ustedes ven acá es un texto que no es escrito, no debería estar escrito en ninguna parte de la misma manera, sino que la red neuronal, en función del texto que le habíamos pasado anteriormente, de esa tokenización que teníamos con el ChatGPT-2, con el vocabulario este que habíamos hecho, con todos estos parámetros que tenía, toma el modelo, toma el texto y me dice entrenate. El entrenar, acá hago, tomo el token, genero y me genera este conjunto de datos. Fíjense que no es del todo correcto porque habría que entrenarlo más, pero la idea es esta. A partir de un texto dado, a ese texto antes le saqué mis tokens, estuve entendiendo cuál era la estructura del texto, le puedo decir generame un nuevo texto. Acá tengo, a partir de este comienzo, le paso el mismo modelo, pero un texto de 1000 palabras. Fíjense que las primeras palabras son las que yo le pasé
y a partir de ahí empieza a generar un texto que debería tener un cierto grado de coherencia. Si yo entrenaría el modelo con más epoch y entrenaría esto con un texto mayor, en este punto de entrenamiento, fíjense que la accuracy es bajo, yo podría tener mucho mejores textos. Bueno, ahora acaban de ver, bueno, acá salvar el modelo, lo bajan, cargan el modelo y ven que levanta lo mismo, pero al margen de eso, esto es lo que les quería mostrar. Que los modelos de ChatGPT, hoy por hoy, las librerías que utilizamos son estas. Estos datos que se hizo es, si lo vemos es, ¿se acuerdan cómo hacíamos manualmente la red neuronal? Con TensorFlow. ¿Ven? Acá está TensorFlow, TF es TensorFlow, y que tuvimos que asignarle, acá le asignamos la métrica, la función de pérdida, el optimizador que queremos trabajar, con qué dataset vamos a trabajar, que acá tomamos el dataset, le damos total, le damos el conjunto de entrenamiento y los labels, que los separamos de acá, que fueron tomados desde el archivo original. Ahí tenemos todo, entrenamos y después le decimos, generamos un modelo, esto lo generamos para que genere texto. Este es un ejemplo de generación de texto. Por eso dice generate, el modelo en sí genera texto. Entonces yo le hice un método que le paso estos tres valores y me genera un conjunto de texto normal. Si yo obtendría muchísimo más datos y le daría más entrenamiento y le daría mucho más contexto, o sea, más datos de entrada, más documentos para que analice, lo que me escribiría sería mucho más interesante. Es más, si yo agarraría un conjunto de libros de un lugar particular y trabajaría queriendo hacer un paper, tomaría todos esos libros y el resultado sería un paper que sería la combinación de todo el conocimiento con el cual se habría trabajado. Bueno, ahí tienen un caso completo de ChatGPT desde cero, cómo se hace, y en este caso para algo que parece bastante interesante, que es la generación de texto propio. ¿Lo ven? Bueno, ya está, ChatGPT. A partir de acá podemos ir sofisticando, pero eso es la base de ChatGPT. Profe, ¿estas últimas las puedes subir al Drive? ¿Las de procesamiento de texto? Sí, cómo no, lo voy a subir. Pero lo hacemos así para que se enfoquen en la pantalla. Pero ahí está. Y ese es el ejemplo que tienen de cómo está funcionando el ChatGPT. La única diferencia de lo que ustedes tienen en ese notebook comparado con lo que está en producción son dos cosas. En primer lugar, no es dos, es tres, y ya saben que la única diferencia es la cantidad de texto. Ponen miles y miles de líneas y ya está. Punto. Número dos, lo que hacen es generar le ponen una red para que interprete lo que ustedes están preguntando y se lo pasan al ChatGPT.
y tienen otra red para devolverle el resultado de una manera más polite. ¿Mm? Pero el core del modelo lo tienen ahí. La única diferencia con lo que tiene ChatGPT es básicamente la cantidad de texto y después los otros componentes para hacer un sistema. Acá tienen un modelo, lo que están viendo, y el otro es un sistema, donde interpreta la pregunta que ustedes le están haciendo, tiene una interfaz de usuario y le devuelve un documento en función de lo que ustedes están esperando. Eso es lo que decimos que está hecho un sistema, pero el core es el mismo. El que analiza la pregunta y el que genera el texto son dos redes separadas. Sí. Ah, está bien. Le pasa para que se lo da de la manera más cruda para que tenga que trabajar, se enfoque solamente en el problema y no tenga que lidiar con, por ejemplo, uno de los grandes problemas son los idiomas, la forma de escritura, todo eso sería, se puede poner en una red neuronal, por supuesto, y está hecho, pero en vez de agarrar y sacarlo y poner todo en un mismo modelo que le da mayor complejidad, lo dividimos. Todo eso lo ponemos en una red neuronal donde haga todo el pasaje, se lo pase al GPT-3 ya medio cocinado y el GPT-3 entregue un resultado que a su vez no esté del todo cocinado, sino que tome otra red neuronal esa salida y que le ponga todas las palabras que sean apropiadas para que ustedes lo entiendan como si fuera una persona que le está respondiendo. Pero ahí tenemos más o menos los modelos. Yo noto que cuando te responde es como que lo va haciendo de a fragmentos. ¿Eso que es porque predice lo que sigue Claro, o- porque la segunda, primero que tiene que hacer todo ese procesamiento y te lo van tirando a medida que va construyendo. Porque el GPT-3, las otras dos redes no saben todo lo que le va a contestar. Si esperarían hasta que la que te devuelve, vos tendrías un tiempo mucho más largo de información que esperar, ¿no? En blanco, ¿viste? Verías en blanco y el relojito hasta que te responde. Entonces, a medida que le va dando parte de información, el modelo lo va procesando y te lo va mandando. Entonces, así, eso es un tricky de UX, te hace esperar menos y te da la sensación de que es más rápido. a estos modelos se les dice de regresión porque predicen lo que... Exactamente. Ah, ok. Clasificación es agrupación, regresión es Claro. predección. Hay un modelo que es el que clasifica, ¿no? Para interpretar el mensaje que le escribe el usuario, ¿no? Exactamente. Y después hay otro modelo que genera el texto usando regresión, ¿no? Sí. Y ahí lo tendrías más o menos. Y eso sería la estructura básica. Por supuesto, hay mucho más cosas y es muchísimo más complejo, pero lo básico lo tienen ahí. No tienen mucho más que eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Siempre los modelos que generan cosas son de regresión. Y tendrían que serlo. Los de clasificación agrupan. Entonces tendrían que ser. Lo que pasa es que muchas veces lo de regresión solamente te dicen que son predicciones. Y en realidad, internamente, cuando se entrenó eso, hizo primero una clasificación, entendió el patrón y a partir de ahí hizo la predicción.
Por ejemplo, los que generan imágenes son modelos de regresión, ¿no? Los que vos ponés un texto o le decís todas estas imágenes y generame una nueva imagen. Claro, Sí, entiendo que ahí está separado, no, los que interpretan lo que el usuario quiere, que exacto. buscan Viste, la bueno, clasificación y después otro que genera una imagen. exactamente. Viste que están, cuando lo haces a nivel de sistema tenés los dos. Porque primero uno tenés que interpretar lo que te están diciendo y el segundo tenés que generar algo nuevo. Claro. Pero siempre generan algo nuevo, más o menos prediciendo en base a lo que, con lo que lo Estaba, alimentaron. exacto. Nunca puede ser, no se puede escapar de eso. Claro, está bien. Que en realidad es como un artista, pasa que no se puede medir, pero un artista en su nueva obra que está haciendo, la nueva pintura que está haciendo un pintor, a nivel inconsciente, ¿en cuánto se basó por la afirmativa o por la negativa en obras hechas anteriormente? Y sí, nunca hay nada que sea 100% original. Y tampoco podés decir el 37%, pero Claro. vos sos el fruto de del cúmulo de tus experiencias hasta el día de hoy, hasta este preciso instante. Así que las redes andan así. Generalizando mucho, se puede decir que las redes se clasifican o de clasificación o de regresión. Sí, Ah, tranquilamente lo podés decir. Si querés, en vez de regresión, de predicción, cambiar la palabra. Pero clasificación y predicción, o regresión, como vos. Más apropiado es regresión, pero es una palabra más críptica, ¿no? Y ahí está. Y con eso terminamos. Bueno, chicos, si no tienen preguntas, nos vemos el próximo miércoles. hasta luego, profe. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Nos vemos. Chao, hasta luego.